Genómica a esta cuarta plática dentro del Café Científico 2020 que se hace en colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Ciencias Químicas y el Centro de Biotecnología Genómica. Para nosotros es un gusto tener a la doctora Ninfa María Rosas García como nuestra ponente, que nos va a platicar un poco sobre el control biológico de insectos de interés en México. Les comento que la doctora Ninfa Rosa García es profesor titular C, responsable del Laboratorio de Biotecnología Ambiental del Centro de Biotecnología Genómica del IPN. Durante su trayectoria ha trabajado en líneas de control biológico de insectos plaga y más recientemente ha incorporado estudios científicos en el área de la biotecnología microbiana en temas de biodegradación. La doctora Rosas García es química, bacterióloga, parasitóloga de formación. Tiene una maestría en ciencias en microbiología y un doctorado en ciencias en biotecnología, todos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. A la fecha, la doctora Rosas García ha dirigido 7 tesis de licenciatura, 12 tesis de maestría y 5 tesis de doctorado. Ha dirigido más de 20 proyectos de investigación y ha publicado 58 artículos científicos en revistas pertenecientes al Journal Citation Reports, 9 capítulos de libros y ha fungido como editora de un libro de editorial internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha recibido diversos premios por sus investigaciones. Agradecemos mucho a la doctora Ninfa y le voy a hacer un poco la palabra a la maestra Karina para que nos dé la bienvenida por parte de la Autónoma de Chihuahua. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Bien? Sí, excelente. Bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros también, para la Universidad Autónoma de Chihuahua, en esta ocasión, como representando la Facultad de Ciencias Químicas, pues darles su cordial bienvenida a esta, como bien lo dijo Aldo, cuarta sesión de Café Científico. Esperemos que sea la cuarta de muchas más. Muchísimas gracias, doctora Rosas, por pues compartirnos su experiencia en lo que ustedes realizan, las investigaciones, y bueno, estaremos muy atentos cada uno de nosotros. Es un placer para nosotros, tanto para Aldo como su servidora, bueno, pues poder tener este tipo de eventos en donde nuestros estudiantes, nuestros investigadores y en sí nuestras instituciones pues puedan generar líneas de colaboración futuras, no solo de intercambio y divulgación de la ciencia, sino bueno, en posibles proyectos futuros. Sin más preámbulo, pues le cedemos la palabra para que nos comparta pues, su conocimiento. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Adelante, doctora. Sí, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación a este café científico, esperando que lo que yo les pueda compartir en este momento pues sea también de su interés y que también puedan conocer un poco lo que estamos desarrollando dentro del laboratorio y vean que esto realmente es tangible y que pues puede aplicarse en diversos ámbitos de la vida. Entonces que ese es el objetivo, ¿no? Un objetivo muy importante de la ciencia. Entonces ahorita voy a compartir la pantalla para dar inicio. Espero que todos la puedan apreciar adecuadamente. Y bueno, en esta ocasión yo quiero platicarles sobre la línea precisamente de control biológico de insectos plaga que hemos trabajado en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental desde hace aproximadamente ya casi 20 años. Es una línea que es muy noble, es muy versátil, tiene muchas cosas muy interesantes que se pueden aportar no solo a la agricultura en México, sino hasta el nivel de consumidor, en donde nosotros realmente queremos tener productos de origen agrícola, pues mucho más sanos, mucho más orgánicos, ahora que está tan de moda todo lo orgánico, sin afectar el medio ambiente en el que vivimos. Entonces, pues el título de esta plática es precisamente ese, el control biológico de insectos plaga de importancia para México.
Aquí a manera un poco de introducción, pues les doy algunas generalidades de lo que es el control biológico. Pues el control biológico básicamente son técnicas que se aplican y en las que se utilizan organismos vivos, o también pueden ser sus productos o sus derivados, y que sirven todos ellos para poder controlar una plaga de insectos en particular. Obviamente en este control, pues lo que normalmente predomina, pues es la muerte del insecto, aunque si bien hay otros tipos que pueden también ser aplicados, como aquellos que repelen, por ejemplo, alejan al insecto o inclusive lo pueden atraer hacia alguna trampa, no necesariamente con la finalidad de matarlos, pero normalmente esto es lo que ocurre en el control biológico. Pero una de las bondades de este control es que no extermina. Su objetivo no es exterminar a los insectos, porque como ustedes saben, pues son organismos que forman parte de la cadena alimenticia, y su extinción podría causar una alteración precisamente en esta cadena alimenticia, y nosotros no queremos llegar a ese punto. Queremos reducir básicamente sus poblaciones para que no nos causen un daño principalmente económico. Ese es básicamente de lo que se trata el control biológico. Y para ello, pues existen diversos agentes, como son las bacterias, los virus, los hongos, los nemátodos. Existe una buena cantidad de depredadores, ¿sí?, que se comen a otros, parasitoides, que obviamente los parasitan. Y entonces, dentro de toda esta gama de posibilidades, nosotros podemos seleccionar el mejor organismo que pueda darnos un control sobre la plaga de insectos que nosotros queremos combatir. Como les comentaba hace un momento, pues el objetivo del control biológico es obviamente controlar a la plaga, pero reduciendo el impacto en el ambiente. De antemano sabemos que pues existen los insecticidas químicos desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, y estos insecticidas pues se han aplicado siempre de manera regular para el control de las plagas que se acercan a los cultivos, sobre todo cuando estos son cultivados en grandes extensiones. Pues las plagas llegan con toda facilidad y empiezan a dañarlos. Entonces el hombre, pues en un afán de proteger su propio alimento, pues ha empezado a añadir estos insecticidas químicos que, si bien debemos reconocer que son productos muy eficaces, también debemos reconocer que son productos en su mayoría bastante dañinos. Dañinos hacia el ambiente, dañinos hacia el hombre, hacia la flora y la fauna. Entonces, todo esto pues ha dejado, aunque haya dejado sin insectos por una parte a los cultivos, pues por otra ha llevado una fuerte contaminación hacia los ambientes, agua, aire, suelo, y también una serie de problemas de salud o enfermedades, pues principalmente en el hombre. Entonces, en este sentido, pues el control biológico surge entonces como una alternativa de solución que, si bien se ha aplicado desde hace siglos, el control biológico, empezando por los chinos, que maceraban por ahí larvitas de insectos como el agente insecticida, nunca llegó a aplicarse de una manera rutinaria o regular, o que fuera aceptada por la generalidad, sino hasta estamos hablando más o menos de hace un poco más de un siglo, que realmente el control biológico retoma una fuerza, un poder para poder establecerse como una alternativa para el control de plagas, pero sin los impactos tan dañinos que se pudieran causar en el medio ambiente.
esta cuestión de que los agentes de control biológico realmente no impactan en el ambiente, de repente puede convertirse como en una cuestión en contra, ¿no? Como una debilidad por parte de los agentes de control biológico. Y entonces, en ese sentido, los que trabajamos en esta área y nos dedicamos pues a estudiarlo a fondo, pues tratamos siempre de hacer cada día el control biológico más eficaz, más potente, más sinérgico, que sea mejor en el término amplio de la palabra, que sea mejor y que pueda ser aplicado pues con toda la confianza del mundo de que estamos aplicando algo que no va a dañar al ambiente. Entonces aquí tenemos dos cuestiones. Una que es la de desarrollar un buen producto de origen natural, pero que a la vez siga siendo totalmente amigable con el ambiente, que sea biodegradable y tenga todas estas bondades de que no va a causar ningún daño, solamente a los insectos que son a los que queremos controlar. Entonces, dando ya este panorama más o menos general de lo que es el control biológico, yo quiero comentarles que aquí en México, como en muchos otros países del mundo o en todos los países del mundo, pues las plagas están presentes. En donde se cultive van a surgir diversas plagas. En México hay una gran diversidad de plagas que atacan la gran diversidad de cultivos que se siembran. Ustedes saben que México es un país muy rico en suelos, en climas y demás, por lo tanto nuestra flora es bastante variada y de ahí que la presencia de los insectos pues sea correspondiente, ¿no? También es muy variada la presencia de los insectos y hay una gran cantidad de cultivos que es necesario pues dar este tipo de estrategias porque son primordiales para la alimentación de los mexicanos y no solo para la alimentación de nosotros, sino también para la generación de divisas para el país, porque México pues exporta una buena cantidad de productos de origen agrícola y en algunos casos pues encabeza las listas de países productores y exportadores, como por ejemplo sería el aguacate y el mango, por ejemplo, que son productos que se producen aquí nacionales, pero que se consumen en todo el mundo. Y entonces este tipo de productos, debido a las más recientes regulaciones internacionales, pues deben de ir muy sanos, deben de ir lo más fresco posible, sin residuos químicos que pudieran causar algún efecto dañino en los consumidores. Entonces, de plagas hay muchas, de cultivos hay muchos. Obviamente, no les puedo yo hablar a ustedes de toda esta inmensa variedad, pero sí me voy a centrar en platicarles a ustedes un caso que nosotros hemos manejado en el laboratorio durante 18, 20 años, con una plaga muy específica de insectos que está distribuida no solo aquí en el noreste del país, sino en todo México. Y no solo en todo México, está en toda América Latina, en toda América y en todo el mundo. Es una plaga que se encuentra en todas partes y en todas partes causa problemas. Entonces, de esta plaga que yo les voy a contar ahora, pues en ella me voy a centrar y con esta plaga yo quiero darles a ustedes un ejemplo de cómo podemos manejar un insecto y cómo podemos desarrollar las diversas técnicas de control biológico en el afán de controlarlo. Sí, entonces eso es lo que yo a continuación les voy a presentar a ustedes. En este sentido, pues yo me estoy refiriendo a las especies de Spodoptera. Las especies de Spodoptera pues son insectos, son lo que nosotros comúnmente conocemos como palomillas, esas que andan volando en la noche alrededor de los focos, ¿sí? Porque les gusta la luz, y son insectos básicamente de hábitos nocturnos. Y estas palomillitas pues son bien dañinas. A ellas les gusta comerse
casi todo lo que se encuentran a su paso, y existen diversas especies de Spodoptera, inclusive a nivel mundial existen una buena variedad de especies, pero aquí en México las especies predominantes son Spodoptera exigua y Spodoptera frugiperda. Nosotros, como parte de este estudio dentro del laboratorio, pues tenemos un área de producción de insectos, tenemos un insectario que es indispensable para el trabajo que realizamos día a día. Y ahí tenemos las colonias criadas en condiciones pues totalmente artificiales, ¿verdad? Le damos la humedad, la temperatura, el fotoperiodo e inclusive pues la alimentación de ellos, pues todos son condiciones artificiales en las que intentamos simular las condiciones naturales para que ellos puedan desarrollarse y nosotros tener siempre estos insectitos por ahí disponibles para cuando queremos hacer nuestras pruebas y elaboramos nuestros insecticidas, ¿no? Entonces, son una herramienta indispensable y desde hace muchos, muchos años Spodoptera no solo ha sido estudiada por nosotros en el laboratorio, sino a nivel mundial es una plaga bastante estudiada y aquí en México es una plaga que también causa bastantes problemas. Entonces, como les comentaba, Spodoptera pues es una plaga que tiene un rango muy amplio de hospederos. Ataca muchísimas plantas, muchas, ataca de ornato, de interés agrícola, bueno, de lo que, casi lo que le pongamos enfrente. Aquí en México tiene alrededor de unas 80 plantas que están registradas, que sí son realmente atacadas por este insecto. Básicamente, entre ellas predominan el maíz, el sorgo y la soya. Estos cultivos, pues aquí yo los nombro, los comento, porque son cultivos de interés agrícola, ¿sí? Son cultivos tanto para el consumo humano como para el forraje, por ejemplo, ¿no? Para el consumo animal. Entonces, las pérdidas por este tipo de plaga realmente a veces son devastadoras. Y dentro de este insecto, bueno, ¿quién realmente causa el daño? Este es un insecto de metamorfosis completa, o sea, pasa por la etapa de huevecillo, larva, pupa y adulto. Y en su ciclo de desarrollo, pues básicamente las larvas son las que causan el daño principal. Ellas se dedican a consumir el follaje, o sea, se comen las hojas. Por ejemplo, hablando del maíz, se comen las hojas, se comen los granitos del elote, se comen, atacan muy fuertemente el cogollo de la planta, se comen hasta la cáscara del elote, ¿no? Que son las hojas que nosotros luego usamos para los tamales, bueno, ellas se lo comen también, ¿no? Entonces, realmente esta es una larva que ataca a la planta pues en todas sus etapas de desarrollo y pueden realmente destruirla, ¿no? O sea, su potencial destructor es realmente muy alto, muy fuerte. Aquí les muestro algunas fotos, al ratito les voy a mostrar otras que están mejores, de cómo se observa una planta. Aquí pueden observar ustedes el cogollo de la planta y está toda la pobre planta está bien mordisqueada, ¿no? Las larvas son una etapa de desarrollo del insecto súper voraz. Con el aparato masticador que tienen las larvas, pueden comer muchísimo y además, si uno se acerca y pone el oído, se oye el crunch, ¿no? Donde están mordiendo las hojitas. Entonces, realmente son bien voraces. Miren cómo dejan a las pobres hojas. Y bueno, pues esto repercute muy fuertemente en la pérdida económica, sobre todo de los productores. Entonces, bueno, o sea, sabemos ya que Spodoptera es pues muy dañina, muy perjudicial, pero pues tenemos que tener una justificación realmente para el uso del control biológico. Un agricultor podría venir a decirme a mí, oye, no, ¿sabes qué? Mejor aplica un químico, es más rápido y me quito de problemas. Pero no, queremos nosotros aplicar el control biológico porque sabemos de sus bondades. Entonces, en cuanto a las especies de Spodoptera de manera general y a nivel mundial, pues el control biológico de estas especies ha sido realmente objeto de muchísima investigación científica. Si ustedes agarran la literatura,
pues se van a dar cuenta que hay una impresionante cantidad de artículos científicos que hablan sobre el control biológico de las especies de Spodoptera. Entonces, pero a fin de cuentas, todo lo que por ahí está publicado es muy poco lo que realmente puede resultar efectivo para el control de ellas. Hay una bacteria que es muy ampliamente conocida en el control biológico de plagas y que siempre ha encabezado este sistema, que es la bacteria Bacillus thuringiensis. Esta bacteria es tan diversa, existen más de 1000 cepas, miles de cepas de Bacillus thuringiensis. Todas ellas pueden tener diferentes actividades contra estos insectos. Este insecto pues es un lepidóptero y Bacillus thuringiensis se ha visto muy promisorio contra los insectos lepidópteros en general. El modo de acción de esta bacteria es a través de un complejo que se conoce como complejo espora cristal, porque esta es una bacteria esporulada, produce una espora, y a la vez que sintetiza la espora, también sintetiza un cristal proteico. Entonces, este cristal proteico es básicamente el que se considera tóxico hacia los insectos. Los insectos deben ingerirlo porque su modo de acción es por ingestión. Se ingiere este cristal que es coadyuvado por la presencia de la espora y entonces el daño que causen los insectos pues es bastante grave, es a nivel intestinal y el insecto puede morir, ¿no? Entonces, Bacillus thuringiensis siempre ha sido muy utilizado en el control de plagas, pero tiene la desventaja de que resulta que el complejo espora cristal sabe medio feo, le sabe medio feo a las larvas, no les gusta comérselo, definitivamente no le sacan la vuelta. Entonces habría que diseñar una estrategia para que esta larva fuera engañada y este complejo espora cristal le supiera rico, ¿no? Le supiera muy sabroso y se lo comiera, que es el objetivo que nosotros perseguimos. Y entonces por este lado está este inconveniente y por el otro es que a veces la cepa que utilizamos no es la adecuada. No es tanto que la cepa usada no sea la adecuada, lo que sucede es que esos cristalitos que produce esta cepa quizá no encuentran un receptor en las células del intestino medio del insecto, por lo tanto no pueden unirse. Entonces, al no unirse, no se puede ejercer el daño a nivel intestinal, que es la perforación del intestino, y pues el insecto no va a morir, no va a pasar nada. Entonces, en este caso, cuando hablamos de que una cepa no es la adecuada, es más porque en el insecto no se dan las condiciones a nivel de intestino medio para que estos cristales puedan actuar. Otras opciones que existen en el control biológico de plagas pues son los virus. Los virus de la familia Baculoviridae, por regla general, se han considerado candidatos excelentes para el control de diversas plagas, entre ellas las especies de Spodoptera, pero estos virus son altísimamente específicos, o sea, el que mata a Spodoptera solo mata a Spodoptera y no mata a nadie más. Y el que mata a otra plaga, pues solo mata a la otra plaga, pero a Spodoptera no le va a hacer nada. Entonces, por un lado, esta es una ventaja, pero a la vez también es una desventaja, porque luego es difícil conseguir estos virus que realmente sean patogénicos hacia estos insectos. Y desafortunadamente estos virus, aunque sí tengamos el virus ideal, el virus correcto, pues resulta que sus periodos de infección y muerte son muy largos. O sea, un virus más o menos puede matar a una larva en 15 días, ¿no? Entonces, es mucho tiempo. Bacillus thuringiensis lo puede hacer en 2-3 días. Y si le ponemos el RAID que anuncian en la tele, pues ese es inmediato, ¿no? Ahí se ven caer, como dice el anuncio. Entonces, en este sentido, el control biológico tiene algunas desventajas, como por ejemplo el tiempo de mortalidad, ¿no? Entonces, es difícil, es largo el tiempo y es difícil que se logre establecer en el ambiente como para que se pudiera pasar de algunos insectos a otros y se mantuviera un control.
Entonces, bueno, estos son los más utilizados, los agentes más utilizados en el control de Spodoptera. Hay otros agentes, hay parasitoides que también depositan sus huevecillos dentro de las larvas y pueden, obviamente les causan la muerte. Y existen otros organismos, pero también tienen pues siempre sus peros, ¿no? Sus inconvenientes, que sí tengo que tener 2 colonias, una del parasitoide y la otra del insecto plaga, que la manutención, o sea, la alimentación y todo esto, a veces se vuelve algo complicado el control biológico. Y entonces buscamos las estrategias que sean más fáciles o mejores para el control. Más recientemente, los aceites esenciales han surgido como una nueva estrategia para el control de plagas. Los aceites esenciales pues son milenarios, se han utilizado muchísimo por la humanidad, preferentemente en la cuestión alimenticia o en la cuestión de medicina. Se han utilizado, tienen mucho potencial los aceites esenciales, y con estos nuevos descubrimientos acerca de estas capacidades, pues consideramos que lo podemos incluir dentro de estos agentes para poder hacer una formulación muy buena y muy exitosa. Entonces, la primera parte que nosotros hicimos fue, nosotros nos propusimos desarrollar una formulación nada más basada en Bacillus thuringiensis. Queremos controlar esta plaga mediante ello. Para esto nosotros en las formulaciones tenemos que contemplar diversos ingredientes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que considerar un acarreador inerte, así como en las medicinas, ¿no? Que tienen su vehículo. Bueno, aquí también tenemos que poner un fagoestimulante o un estimulante de la alimentación, porque es imprescindible que esto sea ingerido, el insecto se lo tiene que comer. Le ponemos un adherente porque como se va a aplicar a plantas, el lavado por la lluvia o la acción del viento pueden mover o volar este tipo de productos y no van a hacer efecto al insecto. Nosotros probamos en este caso el almidón de maíz como el acarreador, probamos varios fagoestimulantes, que era el maíz, el olote y la cáscara. Obviamente esto es secado y molido, ¿sí? Y como adherentes probamos la gelatina porcina y la pectina de limón. Y entonces nosotros primero tenemos que saber si el insecto se lo va a comer, porque si no se lo va a comer, pues de nada nos va a servir. Entonces nosotros procedemos a hacer un bioensayo de 2 selecciones para saber realmente qué le gusta comer a estas larvas. Por ejemplo, en este caso de Spodoptera exigua. Usamos larvas neonatas, o sea, recién nacidas, porque sabemos que no han probado ningún otro alimento y la tendencia a alimentarse pues va a ser muy indicativa de lo que les gusta, ¿no? Y la combinación de todos estos componentes pues nos dio 36 combinaciones y todas ellas se evaluaron. Entonces, para no hacerles esto muy largo, pues nosotros finalmente decidimos elaborar una formulación con una cepa de Bacillus thuringiensis, que ya la teníamos, es la cepa HD 125. Esta es una cepa que pertenece a la colección del Dr. Howard Dulmash, y él las nombró así con estas claves. Y utilizamos el almidón de maíz modificado, pues resulta que les gustó mucho el olote y la gelatina porcina. Entonces, con estos ingredientes, nosotros elaboramos una formulación insecticida, que la tuvimos que haber probado en laboratorio y a nivel de invernadero. Entonces, nosotros en laboratorio hicimos lo siguiente. Probamos estas formulaciones con diversos tratamientos, probamos un control en el que no pusimos nada, probamos el extracto de Bacillus thuringiensis sin formular, o sea, el puro complejo espora cristal, y las formulaciones, 3 formulaciones que estaban pues con estos ingredientes, ¿verdad? Con estos ingredientes, y en donde únicamente variamos la concentración del agente activo, que era Bacillus thuringiensis. Tenemos que meter siempre una formulación comercial para ver la efectividad de nuestras formulaciones. En este caso se usó el Dipel, que es un insecticida comercial a base de Bacillus thuringiensis. Y entonces nosotros evaluamos la mortalidad de las larvas en estas pruebas de laboratorio y nos dimos cuenta de que estadísticamente hablando, todas nuestras formulaciones, el extracto y el comercial,
eran exactamente iguales. Obviamente todos tenían muy buena mortalidad. Como ustedes lo pueden ver aquí, pues estamos hablando ya arriba de un 75% de mortalidad, pues ya es muy, muy bueno para un insecticida químico, perdón, biológico, es muy buena mortalidad y entonces teníamos que tomar una decisión con respecto a eso. Alguien podría decirnos, bueno, pues si el extracto de BT mata casi un 90%, ¿por qué no lo usas directamente? ¿Para qué lo formulas? Bueno, no lo usamos directamente porque la experiencia nos ha indicado que los extractos puros de Bacillus thuringiensis pues se recolectan en muy pequeñas cantidades. No sería económico, factiblemente económico producirlos como para aplicar un campo completo. Y además el cristal es muy es sensible a la luz solar, a la radiación ultravioleta y el cristal se degrada. Entonces, eso ya no nos permite aplicarlo en campo como nos gustaría hacerlo. Por lo tanto, pues hay que formularlo. Y a la hora de formular, pues nos podemos dar el lujo de elegir la formulación que nosotros queramos, puesto que la mortalidad estadísticamente es igual y la formulación del 3% pues resulta mucho más económica que la del 10% porque si bien se utilizan medios sumamente económicos para la producción de BT, el problema es que se obtiene en muy pequeña cantidad y habría que producir mucho. Entonces esto nos estaríamos hablando de muchas corridas en un fermentador, por lo que optamos entonces por la concentración mínima, por ejemplo, del ingrediente activo. Perdón, esta misma formulación se probaron a nivel de invernadero, ¿sí? Y obtuvimos unos resultados pues también bastante similares, pero resulta que nuestras 3 formulaciones fueron mejores, estadísticamente hablando, que la formulación comercial, ¿sí? Entonces, obviamente las mortalidades ya a nivel de invernadero varían, disminuyen, no están ya tan controladas como a nivel de laboratorio, pero aún así nos sigue sugiriendo que nuestras formulaciones son buenas, son aceptadas por el insecto se lo come y ejercen una buena actividad insecticida. Muy bien, pero nosotros queríamos ir un poco más allá. Queríamos hacer una formulación un poco más compleja, un poco más sinérgica, y entonces empezamos a buscar la opción de formular a Bacillus thuringiensis con un baculovirus, o sea, mezclar estos dos y obtener un producto. En este caso, nosotros probamos bastantitos tratamientos, aquí ustedes los pueden ver. Lo dividimos en 2 partes. Una parte de los tratamientos era para la plaga en soya y otra para la plaga en maíz y sorgo. En este caso era exigua y en este caso era frugiperda. Entonces, ¿qué hicimos nosotros aquí en esta combinación para el producto? Pues probamos otra cepa diferente, que es la HD 133, también de la colección de Howard Dulmash, Bacillus thuringiensis, y probamos el baculovirus, ¿sí? Hay un baculovirus específico para exigua y hay un baculovirus específico para frugiperda, pero nosotros queríamos ver si había algún efecto sinérgico, si la combinación de ellos podía potenciar el producto. Eso era más que nada lo que queríamos evaluar. Entonces nos dimos a la tarea de hacer varias combinaciones, como ustedes lo pueden ver en estas tablas, ¿sí? En unos tratamientos era BT solo, en otros era el baculovirus solo y en otros pues era BT con el baculovirus, y un tratamiento más contemplaba la inclusión de los 2 baculovirus, ¿sí? Cuerpos de oclusión de estos baculovirus. Entonces, de la misma manera, se realizó para el tratamiento de Spodoptera frugiperda y teníamos entonces nosotros una buena cantidad de combinaciones y que queríamos evaluar. De la misma manera, o sea, se hizo lo correspondiente porque como contiene Bacillus thuringiensis, hay que hacer imprescindiblemente las pruebas de preferencia alimenticia de 2 elecciones, porque queremos ver si esos ingredientes
que nosotros probamos en esta ocasión eran aceptados por el insecto. Se los comían, ¿no? Entonces aquí obtuvimos 21 combinaciones para cada insecto. Y bueno, los resultados aquí nos dicen, ahí está, pues nosotros probamos en estas formulaciones que ya les mostré a ustedes, que están aquí en el eje de las X, todas las formulaciones con sus controles también, controles positivos y negativos, y probamos en Exigua y en Frugiperda. Aquí nosotros lo que observamos es, por ejemplo, que en este caso, en el caso de Exigua, la combinación que nosotros preparamos, que también tenía un adherente, que también tenía un fagoestimulante y que tenía todos estos ingredientes, realmente, aunque había un sinergismo, porque estos primeros son los que contienen Bacillus thuringiensis, ¿sí? Estos son los que contienen el virus y estos son los que contienen el virus y Bacillus thuringiensis, la combinación, realmente no hay un sinergismo entre Bacillus y el baculovirus, ¿sí? O sea, el baculovirus por sí solo, que es aquí esta, pues mata tan bien o igual que cualquiera de las combinaciones. Entonces, bueno, pues aquí nos dimos cuenta que realmente esta combinación no nos iba a mejorar nada, no iba a matar más que el virus solo y entonces, bueno, optamos por dejarlo de esta manera. En el caso de Frugiperda en maíz, nosotros sí vemos que aquí sí hay realmente un sinergismo. La combinación que tiene Bacillus thuringiensis y el baculovirus tiene una mortalidad pues, casi del 100%, ¿sí? A la concentración media. A la concentración alta, pues también anda por ahí, pero volvemos de nuevo a la misma situación. Estas combinaciones realmente surtieron el mismo efecto, estadísticamente hablando, que las formulaciones que solamente contenían el virus. Entonces es cuando uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿realmente esta combinación vale la pena? ¿Se está potenciando o no? O no se está llevando a cabo, ¿no? Y en Spodoptera frugiperda en hojas de sorgo tenemos más o menos un resultado en el que las combinaciones son muy buenas, las combinaciones, y el virus por sí solo no es tan bueno como la combinación. Entonces, vean ustedes que dependiendo, es muy importante entender qué plaga vamos a atacar, en qué cultivo la vamos a atacar, para realmente poder seleccionar un buen agente que realmente mate. Porque, bueno, son los mismos agentes que se probaron tanto en Exigua como en Frugiperda en otro tipo de cultivos y realmente no funcionaron, pero en las hojas de sorgo sí funcionaron. Entonces, esto nos da una pauta para nosotros poder entender realmente cómo hay que elegir un buen diseño de una formulación. Los aceites esenciales. Bueno, dijimos, ahora queremos nosotros hacer unas formulaciones más complejas, más complicadas, que a lo mejor siempre en la lucha y en la espera de que van a funcionar mejor que las anteriores, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de probar 16 aceites esenciales. Estos aceites esenciales que se probaron aquí, todos son de origen comercial. Nosotros no los extrajimos, son de origen comercial, ya los venden, son aceites puros y pues como ustedes pueden ver se usan en una gran cantidad de cosas, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la belleza o en la cuestión de la cocina, se utilizan mucho. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver estos aceites que son muy comunes y queremos ver cómo funcionan. ¿Sí? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de bioensayar la actividad de estos aceites esenciales. Los probamos por el método de aspersión, los probamos por el método de sumergir la hojita, ¿verdad?, en el aceite esencial para ver
si tenía algún efecto cuando el insecto lo comía. Lo probamos también por fumigación. Entonces, pues queríamos ver realmente cuál era la mejor vía por la que estos aceites atacaban a la planta, perdón, al insecto. Entonces nosotros nos dimos cuenta que la fase de vapor realmente era fabulosa. La fase de vapor no es más que la fumigación. Es una fumigación como tal, obviamente en un ambiente cerrado. Y entonces la mayoría de los aceites que nosotros probamos mataron al 100%, la mayoría. Este resultado nos alentó mucho, pero por un lado, pero por el otro nos decepcionó un poco porque las especies de Spodoptera pues son especies que están en los campos de cultivo, al aire libre y donde no hay nada encerrado. Entonces era muy difícil que la fase de vapor nos pudiera funcionar en una plaga de este tipo porque pues no están encerrados, no son plagas, por ejemplo, de granos almacenados, donde sí sería más factible aplicar esta técnica de la fumigación. Dijimos, bueno, al menos sí los mata, pero no es necesariamente lo que a nosotros nos va a servir. Hicimos ensayos por contacto, es decir, poner en contacto la larva con el aceite esencial, que lo tocara, y pues nos llevamos una tremenda sorpresa al darnos cuenta de que prácticamente ningún aceite esencial funcionaba, solamente el orégano, ¿sí? Muy poquito la canela, muy poquito el aceite de clavo, y los demás nada, no causaban realmente una mortalidad en los insectos. Bueno, dijimos, creo que el contacto no nos va a servir. Hicimos otra prueba de alimentación. En este caso, el insecto tenía que comerse el aceite esencial. Y estos resultados, si ustedes ven aquí, pues causó una mortalidad muy baja. Ninguno de ellos causó una mortalidad superior al 50%, lo que para fines del control biológico no sirve, en pocas palabras. Entonces dijimos, no, es que algo tenemos que hacer con estos aceites, no podemos dejarlo de esta manera. Seguramente tienen un potencial, pero queremos explorarlo. Entonces lo que nosotros hicimos fue realmente tomar estos aceites que solo causaban efectos subletales, pero no letales, y tratamos de mezclarlos en algunas formulaciones para ver realmente si había algún sinergismo o que hubiera una potenciación. Entonces nosotros procedimos a hacer unas pruebas de campo. Nosotros, por la experiencia que ya teníamos en el laboratorio, ya sabíamos cómo preparar algunas formulaciones, algunos insecticidas, pero aquí íbamos a jugar un poco con las combinaciones y un poco con los ingredientes para realmente probarlos a nivel, pues digamos campo, pero eran realmente unas parcelas experimentales que sembramos en la parte de atrás de aquí del CBG, las sembramos en unos espacios que funcionan muy bien como parcela experimental y sembramos maíz. Entonces, a nosotros lo que se nos ocurrió fue pues realmente realizar una infestación artificial de los cultivos de maíz con estas larvitas. Yo aquí les pongo a las larvas, en realidad estas larvas ya son muy, muy grandes. Nosotros depositamos larvas neonatas, perdón, y probamos algunos agentes patógenos de los que ya conocíamos en el laboratorio sus actividades. Entonces probamos 2 cepas de Metarrhizium anisoplie, que es un hongo que ha dado buenos resultados en el laboratorio. Probamos una cepa de Beauveria bassiana, que también es un hongo dentro en el laboratorio que ha sido de amplísima utilidad. Probamos una cepa de Bacillus thuringiensis, que ya hiperconocidísima, ¿no? La cepa de Bacillus. Y lo que hicimos fue hacer mezclas con el aceite esencial y fagoestimulantes. Nosotros hicimos estas mezclas de aceites esenciales y fagoestimulantes y dijimos, bueno, pues las vamos a probar en el campo, ¿no? Con condiciones naturales. Agregamos un control comercial, que era un insecticida a base de hongos, y agregamos otro control comercial, que era otro insecticida a base de BT,
el de hongos era el Metatron y el de Bacillus thuringiensis era el Dipel. Y el control negativo, que es el agua. Entonces, bueno, aquí yo les muestro a ustedes los ingredientes que usamos. Este es el complejo espora cristal de Bacillus thuringiensis. Esta es la cepa de Beauveria bassiana. Esta es una de las cepas de Metarrhizium anisoplia. El aceite esencial o los aceites esenciales, las larvas y el campo, que fue lo que utilizamos para hacer estas pruebas. Aquí les muestro unas vistas, ¿no?, de cómo se veían estos campitos sembrados, estas parcelas experimentales sembradas con maíz. Aquí una planta ya con mucho daño, pero les voy a seguir mostrando. Esto es una imagen para que vean ustedes cómo realmente quedaron las plantas después de que se aplicaron los insectos y se aplicaron los tratamientos. Esta es una hoja totalmente sana de maíz, no tiene absolutamente ningún daño, está muy bonita. Y vean ustedes el tipo de daño que pueden causar estas larvas, desde unas ventanitas hasta ya daños tremendamente fuertes en la hoja, ¿sí? Donde ya prácticamente se la comen toda, como aquí. O sea, aquí ya no hay nada, ya no dejaron hoja. Tienen unas mordidas muy, muy grandes, muy fuertes, que a fin de cuentas pues van a terminar en la muerte de la planta, ¿no? Entonces estos daños realmente son muy, muy importantes de evaluar en esta prueba. Y entonces los resultados que obtuvimos nosotros de esta prueba de campo con estas mezclas de formulaciones, pues nosotros aquí evaluamos el daño en la hoja. ¿Cuánto daño había en la hoja? ¿Sí? Desde 1, que era nada, hasta 5, que era un daño ya prácticamente donde la planta pues, se va a morir porque el cogollo está muy dañado y las hojas ya no son capaces de realizar la fotosíntesis porque están totalmente mordidas, ¿no? Entonces nosotros evaluamos este daño y el tratamiento número 4, si ustedes recuerdan acá un poquito de las formulaciones, el tratamiento número 4 era el que estaba elaborado a base de Bacillus thuringiensis con el aceite esencial y los fagoestimulantes. Este tratamiento fue el mejor. Este fue el que causó menor daño, o sea, menor número de hojas dañadas. Estamos hablando que ya no alcanza ni siquiera una hoja dañada. Los demás tratamientos, sí, pues según las medias que aquí se observan, están dañando en un promedio de 2 hojas por cada planta, ¿sí? Y bueno, el análisis estadístico nos dice que efectivamente el tratamiento 4, que era el que era a base de Bacillus thuringiensis, pues fue el que obtuvo un menor daño, mientras que el tratamiento número 2, que se trataba de una de las cepas de Metarrhizium, pues fue el que causó tanto daño como el control, que era agua, ¿sí? El control, que era agua, pues tuvo bastante daño. Las cepas de Metarrhizium pareciera ser que no son muy efectivas, al menos no en estas combinaciones. Y si les cuento aquí nada más como un pequeño paréntesis, fue que algo que nos dimos cuenta era que las plantas a las que les pegaba la sombra, porque sí había algunas plantas que eran un poco cubiertas por unos árboles que están por ahí en las parcelas, esas plantas que les pegaba la sombra estaban muy, muy sanas. Entonces queremos pensar que no es que el insecticida no haya sido muy efectivo, sino que pues, muy posiblemente el sol los haya degradado y no hayan podido ejercer su acción. Esto nos está hablando entonces de la adición de algunos protectores solares que aún no hemos contemplado dentro de la formulación, pero que para el sol que hay aquí en Reynosa, pues que es fuertísimo, pues quizá sería una
habría que hacer unas nuevas pruebas para determinar si realmente los protectores solares pudieran ejercer una buena acción para el desempeño de estas formulaciones. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros hemos realizado dentro del laboratorio. Aquí yo les muestro pues una pequeña parte, ¿verdad?, del mucho trabajo que hemos realizado en el laboratorio. No solo hemos trabajado con Spodoptera en el diseño de formulaciones, sino con otras plagas, como yo les comentaba, del aguacate, del mango, del sorgo, de la calabaza, en fin, de teca, de muchos otros cultivos que en el laboratorio nos hemos abocado mucho a esta parte, siempre con el afán de procurar desarrollar una alternativa muy buena para controlar la plaga sin los efectos dañinos en el medio ambiente, que tengan poca residualidad, que no vayan a matar insectos benéficos, que no causen daño al hombre, a los animales y a las propias plantas. Entonces, todo esto realmente, aquí entra la parte biotecnológica que desarrollamos en el laboratorio y, por supuesto, la parte genómica, pues está un poco más enfrascada a lo que son la selección precisamente de estos agentes patógenos, si escojo un hongo o si escojo otro o si escojo una cepa de Bacillus thuringiensis, por ejemplo, pues yo me estoy fundamentando en sus contenidos genéticos para poder elegirlas. Es más fácil que yo realice pruebas moleculares previas que me digan más o menos cómo se va a comportar el microorganismo por la posesión de diversos genes de interés, a estar yo consumiendo muchísimo tiempo y recursos en el desarrollo de bioensayos y bioensayos y bioensayos, que a fin de cuentas sí son indispensables y hay que realizarlos, pero que podemos evitar muchos utilizando las técnicas moleculares. Entonces, esto es el conjunto de técnicas y de estudios que se hacen, por ejemplo, dentro del laboratorio para el desarrollo de este tipo de formulaciones. Aquí, bueno, yo les muestro a ustedes los miembros del laboratorio. Como una servidora de ustedes, pues yo estoy ahorita de jefe de laboratorio, de responsable de laboratorio, y están también los profesores asociados, la maestra en ciencias Maribel Mireles Martínez, el doctor Jesús Manuel Villegas Mendoza, él también es profesor asociado, y el ingeniero Jorge Alberto Torres Ortega, que es el técnico del laboratorio. Nosotros conformamos un equipo, somos los docentes de este laboratorio, todos nosotros trabajamos en conjunto los proyectos, realizamos todos investigación científica, también damos clases, la mayoría de nosotros, y entre todos nosotros, pues, dirigimos a los estudiantes que se acercan al laboratorio, que quieren realizar una estancia, que quieren realizar un servicio social o unas prácticas profesionales o una tesis que ya puede ser de licenciatura, de maestría o de doctorado, y entonces nosotros hemos formado este equipo de trabajo y la dirección y codirección de todos los estudiantes que se atreven a pasar por nuestro laboratorio, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que yo les quería decir y pues les quiero agradecer mucho su atención. Si tienen alguna duda, con todo gusto. Adelante, pues les damos las gracias a la doctora Ninfa y pues los invitamos a realizar preguntas si es que lo tienen. Además, felicitar a la doctora, excelente presentación, muy interesante, pues todo lo que nos compartió, lo de los aceites esenciales en general y bueno, todo el experimento y la línea, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a que realicen sus preguntas, pueden hacerlo abriendo sus micrófonos o a través del chat, como mejor lo prefieran. Adelante. Yo me voy a animar a hacer una, doctora, ya que conozco muy bien sus líneas de investigación y es un área muy importante, al menos para el estado de Tamaulipas. Yo quisiera saber, doctora, de todos estos experimentos, ¿qué resultados ha tenido en cuestiones no de experimentales, ¿no? Sino el impacto que, tanto tecnológico más que nada, ha tenido usted en el desarrollo de estos
proyectos y cuál es la intención de estas investigaciones en un corto o mediano plazo. Pues sí, Meraldo, como tú bien sabes, nosotros hemos trabajado ya pues, mucho tiempo sobre esta línea de investigación. Nosotros siempre ha sido nuestro objetivo brindarle al agricultor, al productor, un producto que pues que sea muy bueno para el control de sus plagas y pues a la vez inocuo para el medio ambiente. El desarrollo de estas formulaciones nos ha llevado ya a realizar algunas solicitudes de patente, como tú ya lo sabes, algunas solicitudes de patente debido pues a que se están produciendo productos nuevos que sí tienen el potencial. El problema que yo he visto es que si bien a los productores les gusta mucho la idea y quieren realmente utilizarlo para sus plagas, es que no hay quien lo produzca. Desafortunadamente nosotros como centro de investigación pues no tenemos el recurso o el área o la infraestructura necesaria para producir, por ejemplo, un insecticida de este tipo. Hay empresas que lo pudieran hacer, entonces tendríamos que transferir la tecnología porque ni siquiera el propio productor lo puede hacer, ¿no? Es muy, muy complicado para ellos y también complicado para nosotros, pero seguramente podremos encontrar a alguien que le podamos transferir esta tecnología y que realmente pues tenga un uso, ¿no? Allá afuera en la sociedad, que es lo que nosotros perseguimos. A mí me gustaría saber, digo, también aprovechando aquí que Aldo realizó una, pero nos comentaba sobre el orégano, ¿no? Que era como que lo que mejor había funcionado. O sea, sé que es algo que no se ha utilizado y se ha utilizado en otros lugares. Bueno, aquí en Chihuahua se ha investigado también sobre el orégano, pero solamente se sabe sobre otras investigaciones donde lo han utilizado también, ya se había utilizado antes, les ha funcionado mejor. ¿Por qué se decidió utilizarlo? O sea, de repente ahí en la cuestión experimental y de repente salió, ¿o cómo fue es que llegaron hasta ahí? Sí, el orégano sí, como aceite esencial en el control de plagas está reportado como tóxico, pero no para Spodoptera realmente, sino para otras especies de insectos que pues no tienen nada que ver con Spodoptera. Entonces de ahí nosotros tomamos la idea de que, bueno, pues el orégano debe tener algunos ingredientes activos por ahí, algunos metabolitos que están por ahí que deben ser los causantes de esta toxicidad. Entonces de ahí nosotros tomamos la idea y dijimos, bueno, vamos a probarlo contra Spodoptera para ver realmente cómo funciona, porque pues en el control biológico lo que puede funcionar para una plaga no necesariamente va a funcionar para otra plaga. Los insectos son realmente organismos muy complejos y no necesariamente lo que mata uno mata al otro, ¿no? Entonces, de ahí la idea de probarlo. Inclusive nosotros dentro del laboratorio ya tenemos orégano natural, y estamos extrayendo ahora sí nosotros ya directamente esos principios activos porque queremos saber realmente qué está en el orégano, qué es lo que está causando la mortalidad en los insectos, ¿no? Entonces sí estamos trabajando esa parte. Excelente, entonces ustedes realizan la extracción del aceite. Sí. En este caso sí ya la estamos haciendo nosotros. Genial. Tenemos por aquí otras dudas, doctora. Le preguntan lo siguiente, ¿qué ocurre con las cepas nativas respecto a cepas comerciales? ¿Qué experiencia tienen al respecto? Bueno, las cepas nativas, la única diferencia con las cepas comerciales es que realmente no las conocemos, o sea, las vamos a empezar a conocer. Son cepas, por ejemplo, aisladas de suelo o de algunos cadáveres de insecto, por ejemplo. Entonces las aislamos y empezamos a trabajarlas para conocerlas. Bueno, cómo son, cómo las vamos a clasificar, qué características poseen y demás. Una cepa comercial o que ya se usa en un insecticida comercial es una cepa súper estudiadísima a la que ya se le conoce de la A a la Z y que saben de antemano que es muy buena, que tiene mucha toxicidad o patogenicidad o virulencia
y es por eso que ya está incluida, ¿no? en un producto que se vende. Pero en el caso de las cepas nativas, pues hay que estudiarlas, y te puedo decir que de 100 cepas nativas, a lo mejor vamos a encontrar una o dos que realmente valgan la pena en la cuestión de la patogenicidad. O sea, no es tampoco muy fácil encontrarlas. Okay. Y tiene por aquí otras dos preguntas más. Dice Sí. la primera, ¿cuál es la concentración de, supongo, Bacillus thuringiensis en la formulación comercial? Esto para comparar incluso económicamente si realmente es competitiva la formulación que se hizo o que hizo su equipo contra la formulación comercial. Mira, la formulación comercial dice que tiene Bacillus thuringiensis al 0.1%. Sí, eso es lo que ellos dicen. Que tiene esporas y cristales de BT al 0.1%. Si tú lo comparas con el nuestro, pues vas a decir, oye, pues está al 3%, al 7%, al 10%. Sí, pero yo te aseguro que con una aplicación, yo te voy a vender medio kilo o 1 kilo, y ese kilo se va a aplicar en 1 hectárea. Y yo te aseguro que con esa aplicación va a ser suficiente para el control de plagas, mientras que el insecticida comercial dice en su leyenda, dice que se aplique todas las veces que sea necesario. Entonces, eso no me garantiza nada, porque yo puedo estarlo aplicando todos los días y a lo mejor ni me va a matar a la plaga que tengo. Entonces, creo que esa es una estrategia de los fabricantes para realmente no comprometerse, porque sí dice así, usted aplíquelo todas las veces que sea necesario. Uy, pues el medio kilo que me venden no me va a alcanzar para mucho, ¿no? Para empezar. Y lo tengo que estar comprando constantemente y aplicando. Entonces, creo que de ahí, en ese punto, nosotros no tenemos punto de comparación con el insecticida comercial, y lo que sí tendríamos que es tener perfectamente definido, o sea, una garantía de decirle al productor, mira, ¿sabes qué? Yo con mi producto, con 1 kilo tienes. Si compras Dipel, quizá tengas que comprar 4 o 5 kilos porque ellos no te aseguran con qué cantidad vas a realmente a controlar tu plaga, ¿no? Entonces ahí está un poco la estrategia de venta, un poco podría decirlo engaño, no lo sé, pero ellos no se comprometen a decir con qué cantidad. Por eso esa concentración de BT pudiera ser insuficiente, y es por eso que se tiene que estar aplicando constantemente. Tiene por aquí otra pregunta más. Bueno, ya se están acumulando bastantes. Entonces dice, Qué bueno. Otra, exacto. Esmeralda Morán también nos pregunta, ¿qué tan eficiente o viable sería el uso de aceites esenciales combinados o no con otros agentes bajo la exposición de la lluvia? Bueno, el aceite esencial, como cualquier otro agente, tiene que formularse definitivamente con algún adherente. O sea, todas las formulaciones tienen que contener algún adherente, porque por ejemplo, lo que se persigue es que se adhieran a la hoja, o por ejemplo, en el caso del maíz, pues que se queden en el cogollo. Si yo quiero que se quede pegado a la hoja, forzosamente tengo que añadir adherentes, y que estos adherentes sean resistentes al lavado por la lluvia y a la acción del viento, para que no se vaya a volar el producto. Entonces, la formulación así sola, por ella misma, no creo que vaya a funcionar. Hay que añadir adherentes siempre. Perdón. Otra, aquí tenemos la siguiente. Dice Eric Cruz, doctora Ninfa, gracias por su presentación. Dice que su duda está relacionada con las variables medidas, y es la siguiente. Considerando la depredación entre larvas y que al final queda una única larva en la planta, ¿por qué se asoció el daño en la hoja por una sola larva y las formulaciones probadas? Dice, Bueno. considera que la medición de la efectividad de las formulaciones debió hacerse con base en el número de plantas con daño y no con el número de hojas dañadas. Y medir el daño en hojas le habla de qué tanto come la larva. ¿Qué opina usted sobre ello? Bueno, nosotros no agregamos una sola larva, nosotros agregamos 3 larvas por planta.
Es verdad que estos insectos de repente son caníbales y se comen entre ellos, pero en una planta no se comen entre ellos porque tienen alimento en abundancia. Entonces una larva va y daña una hoja, otra daña otra y otra daña otra. Entonces es muy fácil poder observar estas larvas, inclusive ya grandes, dentro de en la planta. Nosotros consideramos el número de hojas dañadas como un paso preliminar en el conteo, ¿sí? A fin de cuentas, sí estamos considerando en general la planta dañada, pero para nosotros era importante determinar el daño en hojas porque son plantas muy pequeñas, tienen alrededor de unos 40 centímetros de altura como máximo, tienen entre 7 y 8 hojas, entonces es fácilmente cuantificable el daño. Nosotros en esta ocasión no estamos midiendo el daño, sí lo hemos medido en otras ocasiones, del cuánto se come la larva, o sea, el consumo en la hoja. No lo hemos hecho en este caso, se ha hecho en otros casos, pero sí consideramos que esto es un muy buen parámetro para saber finalmente si el insecticida aplicado fue efectivo o no. Lo que se esperaba era pues no ver daño en las hojas y menos un daño tan severo como el que observamos en muchas plantas de diversos tratamientos. Entonces sí, el número de hojas dañadas sí es un buen parámetro para determinar la efectividad de este producto. Por supuesto, no es el único. Hay otros parámetros que también nosotros estamos determinando, pero que yo no he mostrado en esta presentación, pero me parece que el daño en hoja es bastante ilustrativo para determinar pues la efectividad de un producto. Bueno, él mismo comentaba que de antemano disculpara si no comprendía como tal su diseño experimental. Okay. Otra pregunta por ahí, Rubén Noemí Neira Partida nos dice, buenas tardes, doctora. ¿De dónde se aíslan los microorganismos utilizados para el control? ¿De dónde se aíslan los microorganismos utilizados para el control biológico? ¿Y cuál sería el costo de estas formulaciones con respecto a los insecticidas químicos? Sí. Bueno, los organismos que se utilizan en control biológico normalmente se aíslan de suelo o se aíslan de cadáveres de insectos, que obviamente se recolectan del suelo. Esto es para tratar de asegurar que lo que se encuentra pueda tener realmente una actividad tóxica, pero realmente se pueden aislar de cualquier fuente, de cualquier parte, hasta de la suela de los zapatos, de cualquier parte de frutas, de agua, de donde sea. Estos organismos se pueden aislar, pero normalmente se hacen de suelo y de cadáveres de insectos. Y bueno, con relación a los costos, eso siempre ha sido una problemática en cuanto a la competencia con los insecticidas químicos, porque se necesitaría producir el insecticida pues en grandes cantidades para que fuera costeable. Y entonces nosotros hemos hecho estos cálculos y bueno, sí se puede, no es algo imposible, sí se pueden vender en un precio igual, el mismo precio al que se vende un insecticida químico, con la diferencia o con el atractivo de que el insecticida químico vas a tener que comprar muchos kilos, mientras que aquí la formulación es, por ejemplo, de 1 kilo por hectárea. Entonces, yo he oído a productores que me han dicho que por 1 hectárea aplican más de 100 kilos de insecticida químico, ¿no? Entonces, esto, aparte de que les cuesta muy caro el kilo, pues creo que los lleva a la ruina, no solo en cuanto al dinero, sino también al nivel de contaminación que están generando. Y el insecticida químico, vamos a suponer que cuesta, por ejemplo, 300 pesos el kilo, igual que el insecticida químico, pero con 1 kilo va a ser suficiente al menos para empezar a controlar a la plaga, ¿no? Entonces creo que ahí sí, pues sí podría haber una ventaja competitiva. Genial, aquí tenemos más, no se preocupe, es una lista. Muy bien. Me da gusto que haya bastante participación por todos los espectadores y de todos nosotros. Sujei Pulido dice, doctora, ¿cree que el uso de los aceites esenciales tenga mayor efecto que las bacterias antagonistas en el caso de inhibir un hongo? ¿Qué opina? Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros la hemos trabajado en el laboratorio. Nosotros antes que nosotros aplicar a campo o en laboratorio o en invernadero,
nosotros tenemos que hacer las pruebas de compatibilidad siempre. Tenemos que ver que el aceite esencial que vamos a usar sea compatible tanto con la bacteria como con el hongo. ¿Por qué? Porque el aceite esencial, por regla general, tiene actividad antimicrobiana. Entonces, si nosotros vamos a usar un aceite esencial que inhibe el crecimiento tanto de la bacteria o del hongo, pues el formulado no va a funcionar. Entonces, en este sentido, sí tiene que ser compatible. Y bueno, ahí no entendí muy bien lo del caso de las bacterias antagónicas. Nosotros en el control biológico, como es de insectos, no usamos bacterias antagónicas. Las bacterias antagónicas podrían utilizarse, por ejemplo, para controlar otras bacterias que estuvieran causando daño dentro de la planta, ¿no? Ahí sí, pero nosotros no estamos trabajando esa parte. Excelente. Tenemos otra por aquí de Ruth Mirafuentes. Así como mencionó que el lugar en que se expuso el aceite esencial pudo tener que ver para su posible exterminación de la plaga, ¿cree que el aroma del aceite esencial tenga mucho que ver también para saber si es agradable o no para las larvas? Bueno, esa es una muy buena cuestión. Nosotros realmente no hemos determinado si el aceite esencial está funcionando como un atrayente o como un repelente. Realmente no lo estamos manejando así, pero eso es una muy buena opción para ver realmente si el aceite esencial pudiera tener ese efecto. Nosotros hemos probado inclusive hasta colores, hemos determinado que si el azul atrae, que si el verde atrae, que si el amarillo repele. O sea, hemos evaluado hasta colores, pero no hemos realmente evaluado el aceite esencial en el sentido de que su aroma pudiera ahuyentar o atraer al insecto. Aquí realmente nos estamos basando más en la cuestión de la alimentación, y lo que sí ponemos son atrayentes de la alimentación, pero no precisamente ningún efecto para el sistema respiratorio, pero creo que es una muy buena observación. Excelente. Una última más. Dice Esmeralda Morán, en todo caso, ¿considera necesario hacer bioensayos con las formulaciones que contengan adherentes para evaluar si hay modificación en la tasa de mortalidad en la plaga? Si así lo considera necesario, ¿por qué no lo han realizado aún? Gracias. No, sí lo hemos realizado. Los casos que les presenté ahorita, se hace una prueba, como les comenté, se le denomina de preferencia alimenticia, que es una prueba de 2 opciones o de 2 elecciones. En esa prueba se prueba también el adherente. O sea, si bien el adherente tiene función de adherirse, también finalmente la plaga se lo va a comer, ¿sí? Porque va a ir dentro de la formulación, y si el adherente está ejerciendo un efecto de repelencia, ese adherente, por más buen adherente que sea, no nos va a servir para la formulación, porque aunque se quede pegado a la planta, la larva no se lo va a comer. Entonces, por eso nosotros probamos en las pruebas de preferencia alimenticia todos los productos de la formulación. Probamos el agente encapsulante, probamos el ingrediente activo, probamos los adherentes y probamos otros compuestos, porque tenemos que estar seguros que todos ellos son aceptados por la plaga, que la plaga no le hace el feo a ninguno y que sí se va a comer el insecticida. Sí, y claro que sí lo hacemos, y yo se los mostré en las primeras diapositivas. Creo que son hasta aquí pues nuestras últimas preguntas. Le agradecemos nuevamente, doctora, por todo lo que nos comentó y nos compartió. También a toda la audiencia le agradecemos pues su participación y que estén por ahí activos. Es muy importante esta interacción de todos nosotros al realizar las preguntas. Cada uno lo enfoca quizá en su investigación, o probablemente luego se pongan en contacto con usted y bueno, pues así lo vemos de más cercano, ¿no? Muchísimas gracias por parte de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Le damos las gracias y bueno, pues dejo la palabra a mi compañero Aldo. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, doctora. Como podemos ver, el café es un programa que sirve para tener un dinamismo, bueno, en este caso de esta manera, no virtual, dado las circunstancias de la pandemia, pero tenemos una audiencia considerable de 43 o hasta 50 asistentes,
¿verdad? Y si se fija, pues bueno, es un ambiente para poder compartir información en ciencia y investigación que usted esté desarrollando, igualmente para compartir y fortalecer todas estas colaboraciones académicas con la Facultad de Ciencias Químicas de la Autónoma de Chihuahua. Y bueno, agradezco a todos los asistentes, a Karina por otra vez por el apoyo y a usted, doctora, por compartirnos su valiosa información. Me voy a permitir compartir su correo en el chat por si alguien está interesado en contactarla, que sea por ese medio. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita noche. Me Sí. permito Gracias. realizarle la invitación para la siguiente quinta sesión de este café científico. Va a ser el día 10 de noviembre. Va a estar el doctor Alexander compartiéndonos un tema sobre cloroplastos. Por ahí, pues Aldo le dará difusión al flyer, pero bueno, para que estén pendientes. Entonces, el 10 de noviembre los invitamos también a una nueva sesión, a la quinta sesión de este café. Que pasen todos una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, Karina. Gracias, equipo de la UDI. Gracias.